Santo y bendecido día para todos, amigos y amigas de su canal 5 Últimas Realidades y del Apostolado de la Milicia del Inmaculado Corazón de María. Para hoy tenemos dos invitados maravillosos. Tenemos a Fátima Teresa y un nuevo invitado que nos acompaña hoy, Eliseo Javier. Muy felices de tenerlos. Ellos hoy nos van a servir como coanfitriones en nuestro recorrido por España. Bienvenidos, ¿cómo han estado? Muy bien, ¿y vosotros? Muchísimas gracias por invitarnos. Felices de tenerlos acá. Bueno, pero antes de empezar queremos hacer esta aclaración. Al hablar de Prado Nuevo, que es el tema de hoy, queremos recordarles a todos, pertenece al espacio de la revelación privada. De pronto han oído ustedes de Prado Nuevo, de pronto han oído algunas controversias. Es muy importante que todos escuchen los mensajes que nos traen hoy Eliseo Javier y Fátima Teresa y los disciernan muy bien. La Iglesia no ha dado aprobación a estas apariciones, pero ha sido muy favorable de forma local allí los obispos y han permitido el culto, no las han prohibido. De hecho, Prado Nuevo es como una parroquia o un santuario adyacente unido a la diócesis de Madrid y los obispos han sido muy favorables con estas lindas apariciones. Entonces, hoy traemos esto para complementar nuestra fe y el conocimiento que tenemos de la revelación privada. Gracias, Eliseo, y gracias, Fátima Teresa, por acompañarnos hoy y ayudarnos como anfitriones de este episodio de España, Relicario y Tronco de la Fe. Hoy tenemos el tema Prado Nuevo, pero antes es importante iniciar la transmisión invocando la intercesión de la Virgen. Fátima Teresa, por favor, ¿podrías guiarnos en esta oración inicial? Pues con alguna oración representativa de Prado Nuevo. Y vamos a utilizar, vamos a invocar al Espíritu Santo con una de las imágenes que aparecen, como se aparece Nuestra Señora de los Dolores en Prado Nuevo, que más adelante explicaremos porque nos va a abrir unas puertas muy importantes. Tanto ahí tenemos Nuestra Señora de los Dolores y aquí tenemos a Nuestra Señora de los Dolores como gloriosa. Entonces vamos a invocar al Espíritu Santo con una oración que la Virgen María a través de Luz Amparo nos transmite el 7 de mayo del 88. Es oración al Espíritu Santo. Oh Padre Celestial, arrodillados delante de vuestras divinas plantas, imploramos que venga el Espíritu Santo sobre nosotros y nos otorgue los dones que necesitamos para poder sobrevivir aquí en la tierra. El don de la sabiduría, el don del entendimiento, el don de la fortaleza, el don de la prudencia, el don del consejo, el don de la piedad, el don de la humildad y el don del temor. Padre eterno, que venga el Espíritu Santo sobre nosotros y rija nuestras vidas y guíe nuestros pasos y sea nuestro consolador en nuestras penas y aflicciones. Amén. 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 Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermosa oración, la compartiremos para todos ustedes acabada esta transmisión en el canal Telegram de la Milicia del Inmaculado Corazón de María para que todos la puedan tener. Y pues bueno, Fátima fue nuestra guía turística y espiritual por muchos lugares en España. Nos recogió en el Monasterio de las Religiosas de Santa Dorotea en Madrid, nos llevó al Valle de los Caídos. Hace poco hicimos el episodio del Valle de los Caídos con el coronel Carlos Vara de Rey, y a Ávila. Ya ustedes vieron el episodio de Ávila en donde ella nos sirvió también de coanfitriona. Y por supuesto a Prado Nuevo. Ya cuando fuimos a Prado Nuevo estaba un poquito de noche,
pero de todas formas fue un lugar hermoso para visitar de día o de noche, es maravilloso. Ella nos ha compartido mientras nos van a hablar ellos, vamos a poner algunas imágenes de las fotos durante el día. Las que tomamos allí en Prado Nuevo de noche no salieron muy bien, pero ellos tienen muchas. Entonces, pues iniciemos con el tema. Te voy a hacer la pregunta inicial, que es bastante, abarca mucho. Entonces, lo que queremos es como para ubicar a nuestros oyentes, a los miembros del canal, a los suscriptores y a los miembros del apostolado. ¿Qué es Prado Nuevo? ¿Cuándo empezaron estas apariciones? Si hay una vidente, más videntes, ¿cuál es la vidente principal que nos hablabas de ella cuando estuvimos allí precisamente en nuestra visita? ¿Y qué advocación se aparece, qué advocación de la Virgen se aparece en Prado Nuevo? Entonces, pues los micrófonos son todos tuyos. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a ubicar en primer lugar el espacio y el tiempo. El espacio es Prado Nuevo, es una finca que está cerca o pertenece a El Escorial, muy próxima al monasterio del Escorial y también muy próxima al Valle de los Caídos. Es decir, está en Madrid, en España, unos 50 kilómetros de Madrid, más o menos. Todas estas apariciones se producen a una vidente llamada Luz Amparo, que ahora pasaremos a comentar, solamente a esta persona. Lo que pasa es que, bueno, pues como ella tenía un montón de manifestaciones, eran compartidas por otras muchas personas que la acompañaban y por testigos y personas que también fueron beneficiadas, entre comillas, por todos los efectos que se iban produciendo, todos los, podríamos llamarle milagros que se iban produciendo. Entonces, se inician en el año 1981, desde el 1981 hasta el año 2002. Entonces, comienzan un 14 las apariciones como tal, pero ahora veremos que Luz Amparo empieza a tener antes, desde su infancia realmente, visiones y comunicaciones. Pero las apariciones de la Virgen y también de comunicaciones del Señor se producen desde el 14, un domingo, 14 de junio de 1981. ¿Y por qué es importante ese domingo? Porque es el domingo de la Santísima Trinidad, de Dios Trino. Y veremos que posteriormente, concretamente en el año 82, pues ocurren cosas y habla también de Dios Trino y así se manifiesta la Virgen. Acaban un 4 de mayo del año 2002, aunque Luz Amparo fallece 10 años más tarde, en el año 2012. Concretamente, ocurren muchísimas cosas y se dan 376 manifestaciones o mensajes que todos están en un gran libro, un libro azul que tienes, Eliseo, por favor, si es tan amable. Sí. A mano. Un segundo. Sí, es un libro tremendo y maravilloso que solamente está disponible allí en Prado Nuevo. Y la verdad es que es muy denso, pero contiene tanto pues una introducción, un resumen del tipo de mensajes que se dan. No sé si lo quieres comentar tú un poco. Sí, me gustaría primero iniciar, porque yo creo que es fundamental para que los oyentes que por primera vez se encuentran con Prado Nuevo o oyentes que habiendo oído Prado Nuevo quisieran saber ya no la veracidad de las apariciones y manifestaciones, porque yo creo que lo importante en la fe no es la veracidad que podamos dar los humanos a nivel de justicia, sino la veracidad que podemos dar los creyentes, los católicos, con los ojos de la fe, que es lo fundamental. Y entonces me gustaría iniciar con dos afirmaciones de Ratzinger, cuando todavía no era papa, y cuando él intenta dar luz al tema de lo que es una aparición dentro de la Iglesia Católica.
Y dice así, dice, si hay un núcleo suficiente sano, los lugares de apariciones pueden ser también motivos para empezar a buscar a Dios de una forma nueva y sencilla. Y eso es lo que encontramos en el testimonio continuado del libro de Prado Nuevo. Es un continuo renacer y aparecer y dar luz a los ojos de la fe. Y como bien dice Ratzinger, dice, pueden ser también motivos para empezar a buscar a Dios. Porque no nos podemos olvidar que al final la intercesión de la Virgen María de cara a su Hijo simple y llanamente es llamar a todos los humanos, a todos los creados, a que acepten a Jesús, su Hijo, como Hijo de Dios y que se acerquen al mismo Señor, al mismo Dios. Pero Ratzinger en otra afirmación dice, pero no podemos ciertamente impedir que Dios hable a nuestro tiempo, a través, es importante esto, de personas sencillas. Luz Amparo, como bien decía antes Fátima, era una mujer muy sencilla. Y cuando digo muy sencilla, no es que fuera falsamente humilde, sino que tanto por cultura, por crecimiento y por situación personal, familiar, era una persona que tenía poco que ofrecer y que vivía humildemente y hacía el trabajo más humilde que yo creo que pueda existir, que es dar servicio en una casa. Y valiéndose de signos extraordinarios, continúa Ratzinger, dice que denuncian la insuficiencia de las culturas que nos dominan, contaminadas de racionalismo y positivismo. Es decir, aquí pues el que fue Benedicto XVI lo que nos está alertando es que si no queremos entrar, como bien decía Jesucristo en el Evangelio, si no miramos las cosas desde la perspectiva de la infancia, del nacer de nuevo, no podemos entender absolutamente nada. Y Prado Nuevo no se escapa de ello. Y vamos simplemente a remarcar el primer mensaje, y con eso le doy la palabra a Fátima. El primer mensaje que se produjo el 13 de noviembre de 1980, que yo era bastante joven, y bueno, pues el 13 de noviembre el primer mensaje no es con la Virgen María, es con el Señor. Y Luz Amparo se encuentra con esa imagen interior que le dice el Señor: hija, reza por la paz del mundo y por la conversión de los pecadores, que el mundo está en un gran peligro. Y ahí arranca esta gran aventura del encuentro de Luz Amparo con el Señor en primeras fechas hasta el 14 de junio, como bien decía Fátima Teresa, que es cuando arrancan las apariciones de Prado Nuevo, pero son, en primer lugar, ella tiene el encuentro y los mensajes por parte de nuestro Señor, que nos quiere colocar en un lugar. Y la segunda parte de ese mensaje es: hija, no tengas miedo. ¿Les suena, verdad? Juan Pablo II y el mismo Cristo en la barca con Pedro. Muchísimas gracias, Eliseo, qué bonito. Gracias. Pues bueno, como nos introducía Eliseo Javier, efectivamente, aunque el primer mensaje oficial de las apariciones se produce en junio del año 81, todo comienza en el año 80. Pero vamos a retroceder antes, hablando un poco de quién es Luz Amparo, qué es lo que le ocurre de niña y por qué. Vale. Luz Amparo aparece o nace en una aldeíta chiquitita de Albacete. Y bueno, pues su madre fallece cuando ella tenía más o menos 3 añitos. Entonces, el padre, como no se puede hacer cargo de ella porque era muy humilde, se dedicaba a la agricultura y a la ganadería, la cede a una casa cuna para que la puedan cuidar. Pero el padre posteriormente contrae de nuevo matrimonio y entonces se llevan otra vez a Luz Amparo a la familia. ¿Qué ocurre? Que la madre o la madrastra le genera malos tratos, no la trata pues con cariño. Y de hecho, aunque no lo pone en el libro y demás, se sabe que ella, la madrastra, la mandaba lavar la ropa en el agua del río y bueno, pues allí hace mucho frío en invierno, le salían heridas en las manos y todo. Y ella cuenta que había una bella señora que con mucho cariño la acompañaba y que incluso la ayudaba a lavar y que le decía cosas cariñosas. Desde pequeñita, Luz Amparo
tenía la compañía de la Virgen María. Posteriormente, a los 16 años, Luz Amparo, que ya es una mujercita, se va a servir a la capital, a Madrid. Y en el año 1956 se casa con su marido, con un señor pues también trabajador de la agricultura, buena persona, con el que tienen 7 hijos. Y bueno, pues allí empiezan, Luz Amparo se la puede describir como una mujer casi analfabeta, pero muy buena persona, con muchísima fe, sencilla, y también cuenta que era una mujer feliz, que transmitía pues esa chispa de la vida, esa alegría de saber disfrutar del regalo, bueno, disfrutar en su experiencia tan dura, pero de esos momentos, de esos regalos que Dios nos da, ¿no? Entonces, en noviembre del año 80, efectivamente, como nos narra Eliseo Javier, ella empieza a tener ya estigmas, aparecen los estigmas, y empieza a tener visiones, los primeros de nuestro Señor. Y bueno, pues sobre todo esos estigmas y esas visiones son del Señor en la cruz. En toda esta guerra espiritual y esta guerra que actualmente estamos viviendo cada día. Esta historia de amor del mundo que hoy en día no se quiere reconocer, y estamos sufriendo cada uno de nosotros, de católicos, en cada día esa omisión, ese silencio, ese acoso, ese ataque continuo. Bueno, pues Luz Amparo ha sido pues un alma que se ha sacrificado, un alma víctima que ha sufrido pues todos esos estigmas, porque de hecho la Virgen se los ofreció, el Señor se los ofreció y les dijo: si lo quieres, si me das tu fiat, si quieres, los tendrás que pasar, y tendrás que pasar la pasión. Y eso es algo que va a ir ocurriendo poco a poco. Y en el libro de Prado Nuevo, permíteme que introduzca en el mensaje, en el segundo mensaje, Luz Amparo recibe la impronta y le dice el Señor: si tú en unos segundos no lo resistes, le pregunta al Señor, ¿cuánto pasaría yo horas enteras en la cruz muriendo por los mismos que me están crucificando? Puedes salvar muchas almas con tus dolores, se refiere a Luz Amparo. Por cada dolor tuyo se salvan 300 almas. Y le pregunta al Señor: ¿lo aceptas, hija mía? ¿Cuántos de nosotros, si nos hicieran esa propuesta de cada sufrimiento que tenemos, que salvamos 300 almas, seríamos capaces de continuar? Bueno, pues Luz Amparo fue capaz de decir sí a esa propuesta. Pero en otro mensaje, el día 23 de noviembre, se relata del año 80, de 1980, dice el Señor, le dice a Luz Amparo: el que teme a Dios tendrá su recompensa en el cielo. El que le desprecia y le blasfema no entrará en el reino de los cielos. Dios siembra la semilla en los corazones, pero sucede que la mayoría de los corazones, llenos de abrojos, es decir, de espinas, de zarzas, no dejan crecer la semilla. ¿Les suena, verdad? Evangelio puro. Sí. Bueno, es que todas las manifestaciones, todos los mensajes que recibe Luz Amparo, todos están contenidos dentro de la doctrina. Es decir, no son contrarios absolutamente en nada a nuestra doctrina. Y por eso ese es uno de los argumentos por los que sigue teniendo y se ha reconocido incluso obras suyas. Y la Virgen dice que se sembrará su obra, la obra de la Virgen, como estrellas en el firmamento. Bueno, pues entonces, siguiendo, Javier Eliseo, con esas maravillas de mensajes que nos has leído, y además hoy que estamos ya en Semana Santa, es que Dios elige los momentos, ¿no? Es el momento más ideal que podemos tener. Y hace poco hemos estado grabando también, ¿verdad?, una conferencia sobre la pasión de nuestro Señor, y hablamos de segundos, de momentos aquí de dolor, y por médicos han dicho que al menos el Señor estuvo 3 horas de pasión, 3 horas de tremendo sufrimiento. Entonces yo, no sé cómo
pedirle Que se corrobora con el mensaje, lo que estás diciendo se corrobora con el mensaje que habla, el mensaje de Luz Amparo recibido por el Señor habla de horas. horas. Textualmente lo pone, horas. Verificar. Y el mensaje y la información que nos dieron en la conferencia del médico cardiólogo también era horas. Horas, sí. Tremendo. Y además horas que hablamos de la pasión, pero hoy sí que invitamos, cuando hablamos de la pasión, hablamos de la Semana Santa, vamos a la iglesia, rezamos. No, es que la pasión es tremenda, es muchísimo más. Es una agonía, es que el Gólgota, es que no sé cómo poder decir el martirio, ¿no? que el Señor sufrió cuando no hablan de una corona de espinas, sino de un casco de espinas, que para poder respirar tienes que echar la cabeza hacia atrás y clavarte las espinas, que tienes que te hacían los agujeros en la cruz, en el madero, sin haberte tomado medidas, y que tuvieron que estirar más el brazo izquierdo y no podían ni respirar con esos dolores. Bueno, es que es tan impresionante que quizá podamos invitar a ver la película de la Pasión, si, quien lo pueda soportar. Quien lo pueda soportar, correcto. Que, pues yo confieso que lloro y lo tengo que parar, porque no puedo, o sea, no puedo, me pone enferma. No puedo. Pero bueno, si alguien es tan fuerte como para poder verlo, pues sería el momento. Por cerrar esta parte, Fátima, a mí me gustaría terminar con los mensajes del Señor que fueron los primeros del año 1980, donde dice otro párrafo, dice: yo estoy, habla el Señor, le está hablando el Señor en revelación a Luz Amparo, dice: yo estoy dando pruebas para que se salven las almas. Es decir, no para que tengamos una racionalidad, no, para que se salven las almas. Al final la Iglesia es un hecho místico que Jesús nos otorgó para la salvación de las almas. Que pidan a Dios, que es su paz celestial. Yo di mi vida para redimirlos a todos y que no sean tan ingratos. Diles que Dios, con su gran poder, puede iluminar la tierra y hacer arder en ella a toda la gente impura, blasfema, sacrílega. Diles que Dios persigue a aquellos que publiquen doctrinas falsas. Diles que practiquen la doctrina cristiana. Catecismo de 1992 por parte de Juan Pablo II. Y que el sacerdote o religioso que haga votos de pobreza, de castidad y de obediencia cumpla con esos votos. Y si no, luego vendré yo y rendirán cuentas. Hija mía, reza mucho por la paz de España y de todo el mundo. No continúo. Está claro que el arranque de lo que Luz Amparo comenzó a vivir, pues era difícil decirle que no al Señor. Tú se lo hubieras dicho. Podría. Pero qué valiente, qué respeto, qué amor incondicional y qué amor por todos nosotros. Porque un segundo de esos dolores son increíbles. Y por confirmar lo que tú estás comentando, lo que nos has avanzado, esos mensajes tan bonitos, Eliseo Javier, pues mira, yo tengo aquí las fechas exactas donde se producen con testigos. Es decir, no son anécdotas contadas o que ella diga, no, con testigos. En noviembre del año 80... hablamos que Luz Amparo trabaja en el servicio como ayudante asistenta en un hogar, en una familia de allí del Escorial, y bueno, pues empieza a tener los estigmas. Por lo que sé, por los contactos y las entrevistas que hemos tenido, por lo que sabemos, realmente directamente no había tiempo, la tumbaban en la cama y allí tenía todo. Aparecían las heridas en la frente, en las manos, en el costado, en los pies, y a veces tardaba, pero normalmente cuando esto ocurría también se retiraban de forma rápida y lo que quedaban eran restos de sangre.
Entonces, por ejemplo, en noviembre del 80, que es la primera estigmatización, se produce en la casa donde trabajaba. Y bueno, pues de hecho creo que tú luego nos comentarás algo sobre las entrevistas que ha habido, temas en medios de comunicación y demás, porque es que estos señores la acompañaban. Es decir, en cierto modo la protegían y la tutelaban. Y aparece el sangrado en frente, manos, rodillas, pies y costado izquierdo. Y bueno, el 23 de noviembre, que es precisamente el mensaje que has leído antes, ¿qué día era? La fiesta de Cristo Rey. Y el Señor se vuelve a poner de manifiesto y le dice ese mensaje tan bonito, tan maravilloso, tan misericordioso como el que nos has leído. El 24 de noviembre, en la iglesia de Santa Gema y en un local comercial pegado, próximo a este sitio, también empezó a sangrar. Y aquí llama la atención una anécdota, que había un empleado sordomudo ahí que no podía hablar ni nada. ¿Y sabéis lo que ocurrió? Pues que directamente habló y dijo Santa. O sea, un hombre sordomudo que no tenía ningún tipo de contacto ni tenía forma de poder comunicarse. Entonces, esto también ocurrió. Luego, 2 veces más en el año 1980. Uno fue el primer viernes de diciembre, que aquí hay que decir que casi todos los éxtasis y todas las situaciones parecidas se producen o en viernes o días puntuales de alguna celebración del Señor o días muy especiales, ¿vale? Pues veremos que se produce en una panadería del Escorial, en un local cercano, y Luz Amparo estuvo 2 horas, no 1 minuto, media hora, no, 2 horas en éxtasis. 2 horas. Y hubo bastantes testigos. Todos estos están reconocidos, están identificados y tenemos sus manifiestos. Y ya, ¿qué día? El último día de 1980 fue el 12 de diciembre. Nuestra Señora de Guadalupe. Qué día más bonito, ¿no? Pues ese día fue a un colegio religioso y allí empezó a oler a un aroma sobrenatural. Normalmente olía a rosas. De hecho, cuando Luz Amparo falleció, tenía un olor también a rosas, a flores, a rosas. Y bueno, pues allí ocurrió y volvió a ocurrir el sangrado, el día de Nuestra Señora de Guadalupe. Muchísimas gracias, Tere, por ese contexto principal tan importante que nos diste inicialmente sobre la vidente, la Virgen de Prado Nuevo. Y Eliseo, por esas explicaciones tan importantes del Papa Benedicto. Nosotros también tenemos el libro azul grande. Tú nos lo regalaste, Tere. ¡Qué maravilla! Sí. Eliseo y Tere, una pregunta, como quieran responder. ¿Cuáles son las principales peticiones que hace la Virgen allí y que son muy importantes para la vida de nosotros todos? Muy vigentes. Pues vamos a ver, vamos a ceñirnos en el primer mensaje 1 de mayo del 81, donde la Virgen le dice a Luz Amparo, dice: hija mía, no dejéis de rezar el Santo Rosario. Es decir, la Virgen no nos está pidiendo nada excepcional, No, el arranque de sus mensajes no es que salgamos al mundo, que corramos, que vayamos, no, ella busca la oración, porque si tuvierais fe como ese grano de mostaza, moveríais esa montaña. Y el primer paso es tener esa fe, y para tener esa fe es necesario la oración. Y la Virgen, que sabe que somos débiles e inconstantes, como le decía Jesús a sus apóstoles, nos deja algo que es maravilloso, que es muy sencillito, que es el rosario. Es la contemplación del Santo Rosario. Y dice: hija mía, no dejéis de rezar el Santo Rosario. Diles que si no me escuchan, habrá muchas muertes y la Iglesia irá decayendo, y no habrá trabajo y habrá muchas miserias, sobre todo en España. Claro, probablemente hoy el que está escuchando este mensaje y ha vivido en España dice: hombre, pues no ha ido tan mal. O sí, porque si convertimos ese mensaje de la Virgen no en elementos materiales,
sino en elementos espirituales, podremos decir que la Virgen estaba dándonos ya un aviso, una marca. Evidentemente en medios materiales cualquiera, y yo ya tengo mis años, he visto crecer en España y prosperar económicamente. Pero si me preguntan ustedes si hemos prosperado espiritualmente y si el crecimiento de nuestras almas y si el camino de la salvación de nuestras almas hoy es más fuerte que en aquel momento, pues a lo mejor les tengo que decir que no. Hija mía, el Santo Rosario rezado con devoción tiene mucho poder. Os pido muy poquito, que recéis, que con vuestra oración y penitencia nos ayudaréis a mi hijo y a mí a salvar muchas almas que están errantes, esperando que alguien las salve. Y ustedes dirán, pero la Virgen podría dar un mensaje de acción, de colaboración, de aportación, ¿sí? Pero entonces, si volvemos otra vez a lo que nos estaba recordando Fátima Teresa, ¿de qué sirve que todo un Dios, como decía el cirujano en su conferencia, yo no querría un Dios que acabara muerto en una cruz? ¿Qué sentido tiene? Yo quiero un Dios poderoso que libere, que sane, que cambie, que me dé poder a mí también, ¿por qué no? Sin embargo, no. La Virgen nos está dejando claro, muy clarito, que esa pasión de Cristo, que es la muerte en cruz, es lo que nos salva. Así que ese es un elemento, la oración, el Santo Rosario. Luego, Fátima, ¿qué nos pide la Virgen en esos mensajes sobre la penitencia y, por qué no, el sacrificio? Nos pide la penitencia, la oración y la conversión y la reparación. Pero sobre todo nos pide muchísimo que acompañemos a su hijo en todo lo que es la pasión, ¿no? Podemos recordar que no solamente lo hace aquí, sino también lo hace en Garabandal, cuando nos pide que acompañemos a su hijo, y exactamente igual en Garabandal nos invita y nos va anticipando pues el último mensaje que acabas de leer, Eliseo Javier, donde nos dice que la Iglesia, por ejemplo, que se puede perder, que vayamos siempre a la doctrina, que recemos. De hecho, ella modifica el rezo del rosario y mete 3 Ave Marías y hace una modificación y que dice: rogad por el Papa que recurrimos a vos. O sea, la Virgen en Prado Nuevo modifica el rosario para dar fuerza, para acompañar, para que no nos perdamos como sus hijos. Y bueno, pues no sé si tú ahí nos puedes decir ampliar un poco. No, me gustaría que nos aclararas, porque mira, aprovecho la ocasión para hacerte la siguiente pregunta, con el permiso de Fer y de Nayi. Sí. Yo este año me he consagrado a la Virgen, ¿ok? Me hicisteis una invitación, me hiciste tú una invitación y yo la he seguido. Y una de las cosas que me ha llamado la atención en la consagración y en la preparación de la consagración es la palabra que siempre está permanentemente presente en todas las preparaciones de cada día, es reparación, reparación, reparación. Esa reparación, para los que somos católicos, ¿cómo la podemos entender, Fátima? Pues la podemos entender, pues hombre, somos humanos y aunque estamos bautizados y en teoría hemos perdido el pecado original, pero realmente lo tenemos y en cuanto podemos volvemos a pecar y volvemos a pecar y tenemos que ir a la confesión, que es algo pues como en Medjugorje, ¿no? Que es un movimiento impresionante cómo nos convertimos, pero sobre todo nos habla repetidamente de hacer penitencia, de pasar sufrimientos. La Virgen, por ejemplo, nos invita a besar el suelo. Fijaos qué acto tan sencillo, tan humilde, pero el besar el suelo ella lo entiende como un acto de reparación. Y luego acompañar al Señor y consolar su Sagrado Corazón. Es decir, tantas horas de adoración que el Señor muchas veces está solo. Es que ha dado la vida por nosotros y tenemos esa cantidad, o sea,
no hay más ciego que el que no quiere ver. De milagros eucarísticos, que es impresionante. Tenemos todos, por ejemplo, los de Carlo Acutis, que ha ido compilando. Tenemos una exposición maravillosa. Tenemos, gracias a la ciencia, por ejemplo, la conferencia en la que asistimos el otro día fue dada por uno de los principales y más eminentes y reconocidos cardiólogos, donde se ve que en los tejidos, cuando hay un milagro eucarístico, los tejidos que aparecen en la Eucaristía, esa transformación son tejidos de una parte del corazón de un hombre de 33 años con un grado de sufrimiento increíble, y todo eso gracias a la ciencia. Hoy por hoy se puede demostrar. Entonces, ella sobre todo nos dice que hagamos penitencia y que hagamos oración y que acompañemos al Señor en su pasión. Entonces ahí eso es un acto sobre todo de reparación de todo lo que, pues eso, la humanidad que tenemos, ¿no? Que te quedas y dices, pues Virgencita, ¿qué puedo hacer, Señor? ¿Cómo lo puedo hacer? Pero ella nos va a ir poniendo día a día pues esa penitencia, y nosotros tenemos que ser capaces de poder verlo y de poder cumplirlo, o por lo menos intentarlo, ¿no? Esa reparación. No sé si te he contestado, te he respondido. Sí, perfectamente. Muchas gracias. Pues qué maravilloso, sobre todo esas conexiones que nos haces. Nosotros somos muy, muy, muy devotos de Garabandal, de la Virgen de Garabandal. Y allí pues uno de sus últimos mensajes fue eso: pensar en la pasión de nuestro Señor Jesucristo, pensar en la pasión de mi Hijo, les dijo a las niñas. Y la Virgen en Prado Nuevo nos viene a decir lo mismo, según todo lo que nos cuentas. Y sí, muy apropiado que estemos compartiendo esta advocación de la Virgen ya en la Semana Santa, para que todos pensemos en la pasión. Es muy importante, no solamente esta semana, pero en todos los momentos de nuestra vida. Es sentirnos amados. O sea, es un sufrimiento grave lo que nos decían ustedes sobre la película de Mel Gibson. Es duro, duro, duro verla. Para los que no puedan verla, pueden, porque son muy sensibles o lo que sea, pueden leer sobre la pasión de nuestro Señor en la Escritura, en el libro de Sor María de Jesús de Ágreda, Mística Ciudad de Dios. Allí la explica. También muy duro, muy difícil de leer, pero es que eso nos pide la Virgen en Garabandal. Eso nos pide la Virgen ahora que nos lo comentan en Prado Nuevo. Pensemos en la pasión de nuestro Señor, así sea por minutos durante el día. No para entristecernos o para dañarnos el día, no. Al contrario, para sentirnos más especiales. Él hubiera podido derramar una gota para redimirnos. Una gota de su sangre lo hubiera logrado todo, pero Él derramó hasta la última gota. En ese momento que el soldado le pone la lanza, allí todas sus venas se quedan sin sangre. Él la perdió toda. Después la Virgen, por supuesto, lo sabemos por revelaciones, pidió a los ángeles que la recogieran absolutamente toda la sangre regada, pero su cuerpo quedó sin sangre, toda la dio por nosotros. Entonces pensemos en esa pasión. Bueno, me emociono con este tema, hable y hable, no los dejo a ustedes que son los invitados. Pasemos a otro tema bien importante que nos has comentado, Fátima Teresa, y es sobre aquella devoción, o bueno, no sé cómo llamarle, del manto de la Virgen en Prado Nuevo. ¿Qué promesas están asociadas a este gesto de Nuestra Señora de pasar bajo el manto de la Virgen? Muy bien, pues si os parece, como no tenemos mucho tiempo, voy a hacer un pequeño resumen de todo, porque la Virgen sí que pidió un manto todos los primeros sábados de mes y algunos días especiales se reza el rosario con ella en procesión por unos campos preciosos que hay ahí al lado. Y entonces se le pone un manto especial algunos días, como por ejemplo pues el 14 de junio o el 15 de agosto o el 8 de septiembre o el 12 de diciembre en septiembre, es decir, fechas muy especiales. Esos días es un manto blanco precioso con unas rosas de estrellas de oro bordadas. Y la Virgen dijo que quien fuese allí y rezase el rosario, también dijo que no irían los que fueran, sino los que realmente fuesen llamados.
se sintiesen llamados, serían marcados con una cruz en la frente. Pero fijaos que Luz Amparo decía que había veces que no solamente veía la cruz, sino que a veces veía una M, como la Virgen, como la M de la Virgen, que es así en azul, un poco en letra inglesa. Pues Luz Amparo podía verla. Sobre las promesas del manto, de pasar bajo el manto, pues la Virgen dijo que quien pasase sobre el manto tendría una protección especial, no solamente ahí, sino también en la hora de su muerte. Y para ello, pues invitaba a refugiarse en su Inmaculado Corazón, en su manto, bajo su manto, que es, como ya hemos comentado, un manto especial. Y luego habría que rezar el rosario. Pero también hay algo que se comenta, que no creo que no está escrito en el libro, no lo sé, no lo recuerdo exactamente, y es que quien pasase bajo el manto pasaría el purgatorio en la tierra. Entonces hay muchas personas que cuando conocen esto, pues deciden o esperar un poco o no se sienten fuertes, pero bueno, eso es algo que también está ahí. Y la verdad es que es muy bonito. Entonces sí que invito a que quien vaya a ir a Prado Nuevo, pues mire antes qué días son los especiales, en qué posibles fechas puede coincidir, y que ya que va, pues después de la misa, después del rosario, se pone la Virgen en alto, se pone el manto sujeto por una especie como de palios, y las personas pueden pasar alrededor de la Virgen y pasa bajo el manto. Así que, bueno, pues eso sería un poco el resumen del manto de la Virgen. Muchísimas gracias por todos los mensajes, las explicaciones, el testimonio de la consagración a la Virgen. ¿Hay algo más que deseen agregar con respecto a la vidente y a sus apariciones públicas? Nos mencionaban algo sobre la televisión. Tenemos que decir, bueno, además en la preparación con Fátima Teresa, Fátima Teresa y yo somos distintos de edad, aunque no lo parezca, aunque parezca ella la más mayor y yo el más joven. Pues no, soy más mayor yo. Y bueno, pues preparando un poco el tema de cómo es la situación de Prado Nuevo desde sus orígenes, pues yo tengo que decir que yo soy un privilegiado, porque lo que he podido encontrar en internet de relatos de cómo la televisión y cómo los periódicos hablaron de Prado Nuevo y de Luz Amparo, tengo que decir que varias de las entrevistas que están hoy colgadas en YouTube, yo las vi en directo con mis años. Es decir, pues que en ese momento tenía 18 años. No, 18 años, sí, correcto, 18 años. Y la realidad es que me acuerdo perfectamente de aquellas entrevistas que fueron, en primer lugar, y ustedes lo podrán ver si teclean Luz Amparo, José María Íñigo, Televisión Española, TVE, lo podrán ver. Y hay varias entrevistas a lo largo de los primeros años de los 80, desde el 82 hasta arriba. Y José María Íñigo pues trató las entrevistas con muchísima delicadeza. También les tengo que decir que ese momento España era la totalidad, se manifestaba como católicos. Y evidentemente además la vida sacramental de la Iglesia Católica era plena, con lo cual no se podía entender de otra manera, ni había otra posibilidad de que una entrevista en la televisión pública fuera de respeto ante un acontecimiento que era, por lo menos, cuando menos, considerado como un acto, una situación a tener en cuenta desde la fe del pueblo. Eso por una parte. La segunda parte es que y lo que voy a decir, pues no, a lo mejor probablemente quien escuche no le gusta, pero pues bueno, la Iglesia Católica en ese momento, en los años 80, 81, 82 y para arriba, estaba en una situación en la que no quería mirar en lo que sería, no quería estar atenta a lo que sería un hecho, entre comillas, o sobrenatural, o prenatural, o no natural. De tal manera que costó muchos años a que el Arzobispado de Madrid
pusiera el acento y el interés sobre la situación de las apariciones y de las manifestaciones de Luz Amparo. En el programa de José María Íñigo, como bien ha dicho antes Fátima Teresa, fueron las personas que Luz Amparo daba servicio quien acompañaron en el programa. Pero eso en primera instancia se podría entender como una tutela, como bien ha dicho Fátima Teresa, pero también como una situación de respeto a lo que estaba ocurriendo allí. Es decir, que la, entre comillas, señora de la casa no dejaba que fuera sola Luz Amparo, porque ella, la señora de la casa, tenía respeto a lo que pudiera haber detrás de esas manifestaciones de Luz Amparo. Además, no se olviden que la situación de sufrimiento de los estigmas de Luz Amparo no eran fantasía, no eran supuestos, no, eran estigmas reales, eran sangrados reales. Con lo cual, las personas que estaban al lado de Luz Amparo no podían tener muchas dudas de que allí no estaba sucediendo algo natural. Y como bien decía al principio Ratzinger, todo lo sobrenatural en la Iglesia católica es una puerta que se abre a lo que Dios nos quiere comunicar. Entonces, esa es la situación del inicio de los 80 de Prado Nuevo. Pero no debemos olvidarnos que no todo era tan lindo, no era todo tan estupendo. Había ya dentro de la situación política y social de España, pues quienes querían mirar ya para otro lado y no querían precisamente apariciones marianas de ninguna forma. ¿Por qué? Porque eso era manifestar que dentro del hecho católico, dentro del hecho de la fe, había valores que se debían respetar porque no dependían de nosotros, sino que eran cuestiones que venían del cielo. Son cuestiones que vienen del cielo. Y para los que somos católicos, además, me gustaría incorporarles algo que, bueno, pues sin duda alguna, para los que tengan la oportunidad de hojear el libro de Prado Nuevo, es de todo interés, porque va con comentarios al pie. Y es increíble la cantidad de comentarios al pie que solamente son citas exclusivas del Evangelio a lo que Luz Amparo iba relatando de las apariciones marianas y de las apariciones o las manifestaciones que tenía por parte del Señor. Es decir, que no se inventaba nada ni iba en nada en contra de lo que en el Evangelio se manifiesta. Otra cosa que lo que nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio nos dice a veces no nos guste. Y entonces les voy a leer el mensaje del 5 de septiembre del 87. Lo leo rápido para que no les robe mucho tiempo. Primer sábado de mes, ya saben, los primeros sábados de mes, los primeros viernes, esas devociones que la Iglesia Católica daba al pueblo o el pueblo se daba a sí misma para estar cerca de su fe y de Dios y de la Virgen y, ¿por qué no?, de la Trinidad. Dice, hijos míos, dice la Virgen, aquí está vuestra madre, quiero que seáis la sal de la tierra. Cita del libro. Cita del libro directamente Mateo 5:13. Dice, que vayáis de pueblo en pueblo para restablecer el bien perdido y el amor a la Iglesia. Hijos míos, dejaos de conducir por el Espíritu Santo para que podáis ser verdaderos discípulos de mi inmaculado corazón. Quiero que todos aquellos que quieran pertenecer a esta obra guarden estas reglas, hijos míos. Y aquí vienen las reglas. Silencio, obediencia, humildad, caridad, pureza de corazón, espíritu de pobreza entre vosotros. La castidad es importante para que esta obra también quiero que entre vosotros reine la alegría. Quiero, hijos míos, que ninguno os creáis superiores unos a otros, que el que se crea mayor, que se haga el más pequeño. ¿Les suena, no? Quiero mansedumbre en esta obra, fuera el orgullo y la soberbia. Y después, en el mismo libro, pues vienen pues un montón de citas donde aparecen evidentemente San Pablo, Juan, Mateo, Lucas, por citar algunos, carta a los Tesalonicenses 1, es decir, todo lo que nos está relatando aquí la Virgen es un recordatorio simple y llanamente de lo que ya su Hijo o en los Evangelios se nos ha dado. Por lo cual, cerrando el tema sociológico de los años 80, de alguna forma, todo lo que costó
hacer que avanzara Prado Nuevo, porque fueron muchos años de sufrimiento para Luz Amparo, toda la década de los 80, toda la década de los 90, sin ningún reconocimiento abierto por parte de la Iglesia Católica, y como bien ha dicho Nayi al principio, no está reconocido por la Iglesia, a pesar de que ustedes no van a encontrar en este libro que se nos ofrece de Prado Nuevo, de los mensajes de la Virgen, nada en contra de la doctrina de la fe, de la doctrina católica, y nada en contra de lo que su Hijo de la Virgen, nuestro Señor, nos dio y nos concedió en el Evangelio. Muchas gracias. Efectivamente, estamos con el non constant, pero estamos en espera, ¿no? Y con esa esperanza de que llegue algún momento que se pueda producir. Y es que nuestra Madre Iglesia es sabia. Muchas personas se molestan y dicen, pero ¿por qué no han aprobado? Si es evidente. La Iglesia espera y espera frutos y es que así tiene que ser. O sea, no, pues si se dieran signos preternaturales, que de pronto no sean sobrenaturales, habrían muchísimas aprobaciones en muchísimos lugares donde en realidad esos signos han sido causados por el chanclas, por el demonio. Entonces hay que tener paciencia, hay que rezar mucho, y también pues es parte de todos estos signos de los tiempos, muchas confusiones que de pronto vienen también de nuestros pastores en la iglesia. Bueno, Nayi, a mí me gustaría recordar que hace años, y yo creo que esto lo sabemos los cuatro que estamos aquí, en un monasterio, o un monje, pues yo era joven, joven e inocente y un poco imberbe. Le dije, qué bien se está en el monasterio, y me contestó, me dijo, no te engañes, esto está lleno de demonios. Tremendo, son los más atacados, es que vemos al Padre Pío, bueno, tantas otras cosas. Estábamos Correcto. nosotros fascinados escuchándote, Fátima Teresa, también porque la relación con Garabandal es única. Nosotros volvemos a Garabandal porque es una de nuestras favoritas en España. Tengo yo la medallita, tú la conoces, Fátima, porque tuviste mucho que ver con esto. Allí la promesa de la Virgen fue exactamente la misma. Quien cargue esta medalla se acepta a recibir su purgatorio en la tierra. Entonces es algo que en realidad uno tiene que pensar, ¿será que sí quiero eso? Pero ya después cuando estudias lo que es el purgatorio, todos deberíamos querer eso. El Por sufrimiento en esta tierra, ofrecerlo. Por eso allí yo no la llevo, la tengo aquí puesta. Lo sigues pensando. Lo sigo No, y eso pensando. está bien, es parte del discernimiento. Pero es que nos acostumbraron a eso, a que no hay que sufrir, hay que estar felices, hay que en esta tierra, y en realidad en esta tierra no venimos a ser felices. Ya lo sabemos, ¿no? Todos, pero bueno. Y también, muy importante en Garabandal es extremadamente eucarística, y por lo que nos están contando de Prado Nuevo se ve lo mismo allí. Incluso en el libro leíamos justamente en una de las notas de pie de página, que son muy buenas, sobre aquella vez en la que la Virgen le pide a la vidente una ubicación específica para el sagrario. Y muchas personas, y nosotros hasta hace unos pocos años pensábamos, pero pues ¿qué tiene que ver? La iglesia donde se vea lo más bonito, para el lado. No, cuando se diseñan iglesias, templos para nuestro Señor, porque es para la Eucaristía que se hace un templo, se tiene que poner el sagrario en un lugar específico, tiene que estar el sacerdote mirando hacia el oriente. Existen cosas profundamente teológicas que no es porque se vea bonito y porque así es la arquitectura y así, o así nos sale más económico hacer el altar o lo que sea, no es eso. Y la Virgen claramente aquí en Prado Nuevo lo pide, dice, tiene que estar mirando al sol. Bueno, explica todo eso muy bien. ¿Qué otras signos, qué otras señales ves tú, Tere o Eliseo, sobre esto que les comento, de esta relación tan cercana con la Eucaristía? La vemos claramente en Garabandal, por la comunión mística de Conchita, por que se les dice a las niñas, vayan a la adoración. En el último mensaje la Virgen le dijo a Conchita, ¿por qué no has ido a adoración? ¿Por qué vas tan poco a visitar a mi hijo en el sagrario? ¿Esto sucede igual en Prado Nuevo? Sí, a mí es que me gustaría hablar precisamente de Nuestra Señora
cuando viene en gloria y cuando se produce, porque realmente aquí en Prado Nuevo es Nuestra Señora de los Dolores, pero dice, y si me lo permitís lo voy a leer. Esto se produce en el año 1982. Recordemos que del 12 y 13 de mayo el 13 de mayo del 81, San Juan Pablo II fue a Fátima y fue cuando sufrió el atentado. Entonces, 12 y 13 de mayo del 82, San Juan Pablo II vuela por encima de España, va a Fátima a agradecerle a la Virgen que le haya salvado. De hecho, hay unas fotografías que están por ahí en internet donde se ve como la Virgen arropa a San Juan Pablo II y de hecho la bala que salió para causarle la muerte ahora mismo la tiene la Virgen ella en la corona puesta. Pues San Juan Pablo II fue. Pero en el año 82 también durante los meses de otoño, octubre, creo recordar, del 82, San Juan Pablo II hace su viaje por España y entonces, pues la Virgen se aparece vestida así y aparece con la mano como maestra. Vemos que tiene al Vaticano, el escudo del Vaticano aquí puesto, sobre todo la Eucaristía, y en la Eucaristía tiene al Espíritu Santo y aquí tiene a Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Perfecto. Entonces os compartiré una imagen para que se pueda poner mientras se va explicando, pero en nada cambia la fisonomía de la Virgen, es decir, la cara, los ojos y el pelo siguen siendo exactamente lo mismo y viene con el rosario. Y entonces es muy importante esta aparición de la Virgen así, porque en cierto modo San Juan Pablo II verifica y corrobora la certeza, la veracidad de estas apariciones y ahora lo vamos a ver. Cuando el 12 de octubre se aparece así Nuestra Señora, dice: hijos míos, soy vuestra Madre gloriosa, hijos míos, la Virgen del Pilar. Pedid que os escucho, hijos míos, con María y por medio de María os salvaréis. Y añadió: hija mía, rezad mucho por la paz de España. Hijos míos, España está en un gran peligro. Haced oración y penitencia. ¿Qué tenemos que recordar de Nuestra Señora del Pilar? Primero, está uniendo todas las apariciones que ha habido, pero es que se ancla en la primera en España, el día 2 de enero del año 40, cuando se aparece a Santiago, ¿no? Hijo de Zebedeo, hermano de Juan. Y entonces se aparece cuando él le llame madre, porque viene a España y quiere evangelizar y no puede. Y la Virgen se aparece y le deja el pilar de jade, la escala y el ángel. Y le dice: aquí nunca faltará la fe. Pero es que tenemos que recordar que el 24 de octubre de 1954, en el Pilar, en Zaragoza, se consagra España, escuchemos bien, España al Inmaculado Corazón de María. Y se llevan 33 advocaciones de toda España para acompañarla. Entonces, la Virgen abre y cierra su presencia, su amor, su seguridad, sus mensajes de nuevo aquí. Todo con la imagen de Nuestra Señora del Pilar. Y la une a la Eucaristía, la une a acompañad a mi hijo, la unen a penitencia, a la confesión, a rezar el rosario, a entregaos a mí, a refugiaos en mi Inmaculado Corazón. Y en una sencilla aparición nos dice que es ella. ¿Y cómo nos lo dice? Pues muy fácil, os voy a contar la historia. A Luz Amparo le da un mensaje para San Juan Pablo II y le dice: no puedes contar este mensaje a nadie, solo al Papa. Y vas a llevar una réplica de mis cuadros, pero este se lo vas a entregar tú.
y no llevan una talla, una réplica exactamente tan grande como el que hay, sino un poco más pequeño. Bueno, pues llevan a la plaza de San Pedro y va con otra señora acompañada. Hay ciertos comentarios por ahí donde dicen que iba con su guía. No, la verdad, lo cierto es que no, iba con otra señora. A veces fue un par de veces con otras 2 señoras, pero en este caso iba con una señora acompañada. Y llegan allí y dicen, ¿y ahora aquí en San Pedro qué hacemos? ¿Dónde vamos? Y de repente apareció un señor muy bien vestido, con traje, que les dicen, ustedes vienen a visitar a su santidad, ¿verdad? Y dicen ellas, sí. Y dicen, pues sígame. Entonces siguieron a este señor. Les dijeron, pasen a esta sala y esperen. Y esperaron. Y el señor desapareció. Este caballero nunca lo volvieron a ver. Y llegó su santidad, San Juan Pablo II. Luz Amparo le dio el mensaje solamente a él. Y San Juan Pablo II abrió el regalo. Y cuando vio a la Virgen, le dijo, esta es la Madonna que me ha acompañado en todo mi viaje a España. Así que San Juan Pablo II, en cierto modo, arriba en la cúspide, con las llaves de San Pedro, nos confirma que existe una veracidad y una ciencia cierta de las manifestaciones. Además, todo esto se puede acompañar de múltiples testigos, de bilocaciones. A veces ocurría que pues Luz Amparo estaba allí con más personas en la casita que habían construido y le decían, hombre, anoche Luz Amparo estuvo visitando a no sé quién, a Pepito, a quien sea, a María, en el hospital. Y Luz Amparo había permanecido allí con un montón de testigos, pero a la vez la habían visto en otro sitio. O, por ejemplo, existió no una vez, sino muchas veces multiplicaciones de alimentos. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, una vez con una carne preparada, tipo hamburguesas, que solamente había 1 kilo, comieron más de 40 personas. Dijo Luz Amparo, que no tenemos, no pasa nada, tú déjame a mí que yo voy a cocinar. Y se puso ella a hacer las hamburguesas. Bueno, comieron, sobraron, llevaron a otros centros donde no había llegado la comida. O bueno, pues otra vez tenían visita y a la persona que tenía que cocinar se le olvidó, era domingo y había que hacer unas paellas, se le olvidó que venían más personas. Bueno, pues Luz Amparo se puso a cocinar y no solamente comieron todos los que había, sino los invitados e incluso sobró una paellera gigante que bueno, pues que sobró. Y se pueden citar un montón de experiencias, de sanaciones, de personas, por ejemplo, con cánceres, operaciones muy difíciles con unos efectos secundarios, con unos restos muy delicados que han sanado por la intercesión. Incluso cuando eso se producía, iban acompañadas con olores de santidad, olores normalmente a rosas. Es decir, podemos hablar de tantas y tantas cosas, podemos hablar de incluso mensajes que se han dado que poco a poco se han ido cumpliendo y bueno, de algunos que todavía no se saben, hay algunos que están ahí y que hay pues mentes o personas un poco con curiosidad que nos preguntamos, ¿no? Como por ejemplo el de Eros, que es un asteroide que se aproximará, pero qué casualidad que también se habla así en Garabandal y en otros sitios, ¿no? Que en este caso no será el agua el que castigue al mundo por todo lo que está aconteciendo, sino que será el fuego. Y bueno, pues Luz Amparo, dentro de su humildad y su sabiduría, sus escasos conocimientos terrenos, pero su gran amor y sus conocimientos sobre pues todo lo que la Virgen y el Señor le han ido dando, pues nos han ido mostrando el camino para nuestra salvación. Y no sé si tú, Eliseo Javier, quieres aportar algo más. Sí, a mí me gustaría, añadiendo a lo del asteroide, y un comentario que quiero hacer sobre el tema, que en el último mensaje de Luz Amparo, el mensaje de la Virgen a Luz Amparo, perdón, pues
relata, dice, os dije que los 7 pecados capitales el demonio los lleva en triunfo. Hace falta que los hombres vuelvan la mirada a Dios y se arrepientan y vivan una vida santa de amor y de entrega a Dios. Muchos fariseos viven no según el espíritu, sino según la carne y los vicios. Orad, orad, hijos míos, y acercaos al sacramento de la Eucaristía, pero en gracia. Hijos míos, que cometéis muchos sacrilegios. Levantad todos los objetos, todos serán bendecidos con bendiciones especiales para los pobres pecadores. Yo os bendigo como el Padre os bendice, por medio del Hijo y con el Espíritu Santo. Son 2 párrafos llenos de teología, pero sobre todo llenos de verdad. Y de verdad porque, mi pobre madre, que ya está en el cielo, decía, ¿cuántos van a comulgar y qué vacíos están los confesionarios? Ay, pues muchísimas gracias por todo lo que nos han contado sobre Prado Nuevo, sobre la Virgen Santísima, sobre el fuego. Recordemos que esto del fuego también no se nos dijo en Áquita. O sea, todo es, y mucho cuidado con aquellos que de pronto, sin saber mucho de Prado Nuevo o de cualquier otra aparición que no está 100% aprobada, empiezan a crear sus intrigas y que allí se habló de ovnis, allí nunca jamás se habló de ovnis, allá se hablaron fue de estas cuestiones de los asteroides, del fuego. Muchísimas gracias también por lo que nos cuentas de la Virgen del Pilar y de las 33 vírgenes, no teníamos ni idea, es un detalle hermoso, estamos seguros que muchos de nuestros oyentes tampoco sabían de esto, y de la consagración a España. Y a propósito de Zaragoza y de Nuestra Señora del Pilar, nuestro siguiente episodio tendremos como invitado especial a Eliseo Javier. Él vive en Zaragoza, se une hoy desde Zaragoza y se unirá quizás como en una semana de nuevo con nosotros para hablarnos de esa primera manifestación de Nuestra Señora en la madre patria, nuestra madre patria, España. Entonces ya saben, lo anunciaremos con tiempo por medio del canal Telegram para que estén pendientes. Es también una que llevamos muy profundo en el corazón. Allí estuvimos, aunque en esa época no vivíamos la fe como la vivimos ahorita. Quisiéramos regresar y volver a vivir todo aquello tan hermoso. Cerramos ahora nuestra transmisión con el acto de desagravio dado por nuestro Señor en Prado Nuevo. Lo leo y después Eliseo y Tere nos lideran en un Ave María. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Acto de desagravio. Oh Dios infinitamente santo, me postro humildemente delante de tu divina majestad. Te adoro y por los méritos de tu divino Hijo, te pido por el Papa. También te pido que perdones a tantos pecadores que te ofenden. Amén. 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 Nos vamos a ofrecer un Ave María y les ruego que se unan a nosotros en silencio o con la palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por mi parte, mil gracias a Fer y a Nayi por invitarnos a hablar de Prado Nuevo, que al final es hablar de la Virgen María. Y hablar de la Virgen María es hablar de su Hijo y de toda la pasión. Bueno, y si están ustedes uniéndose desde España, les recomendamos ir a Prado Nuevo, es muy cerca de Madrid. No tendrán una guía turística tan especial como la nuestra, pero pueden ir. Y allá en la librería, que venden muchos recordatorios también, donde Fátima también nos compró todas las estampitas, pueden conseguir el libro lleno de sabiduría, ya como nos mostraba Eliseo Javier. Muchísimas gracias a todos los que se unieron hoy. Dios los bendiga y ojalá puedan aprender un poco más de la Virgen de Prado Nuevo con este programa y por su cuenta también. Hay que ir a investigar y aprender más de los mensajes de Nuestra Señora. Bendiciones para todos. Muchas gracias a vosotros y hasta la siguiente a todos. Gracias. Gracias, chao.